días, amados hermanos, amigos de esta su iglesia de la alabanza en Jaina. Les habla el pastor Víctor Calderón y bueno, quisiéramos compartir con ustedes esta palabra realmente para este día domingo, a las 11 de la mañana aproximadamente, como acostumbramos cada domingo. Hoy con la ausencia física de ustedes, pero sí con la presencia ahí en las redes, observándonos desde sus hogares. Y la verdad, hermanos, es que este es un tiempo propicio y es un tiempo en el cual, como los que me conocen saben, no soy dado a las muchas emociones, a la mucha emotividad, sino que tratamos de tener el corazón bien en el cielo, por los pies bastante en la tierra. En esta mañana quisiéramos compartir con ustedes un sentir que el Señor puso en mi corazón casi desde el principio de la crisis. Ya tenemos desde este miércoles pasado 5 días, hoy 6 días, hoy prácticamente, digamos, casi 6 días, porque ya venía la cosa sintiéndose que el gobierno iba a determinar algo, iba a decretar algo después de las elecciones municipales. Y bueno, pues quisiéramos compartir con ustedes esto, porque es un sentir, reitero, hay muchas cosas en las redes, hay mucha información, hay mucha desinformación, y no venimos con la intención de traer más información a su corazón, sino a traer realmente un poco de conciencia y de palabra del Señor que nos pueda ayudar a nosotros a sacarle el provecho a este tiempo de apartamiento, este tiempo de, como le llaman, de cuarentena. Estos 40 días, que no sería una cuarentena, sino, no sé, una quincentena, porque serían 15 días, posiblemente sean más. Y la Escritura, el Señor nos trajo este texto para compartirlo con ustedes, juntamente con otras cosas más. Y es un texto harto conocido y que posiblemente ya hemos predicado en el pasado, pero en esta coyuntura, usted y yo necesitamos descender un poquito de todo el bullicio de la sociedad. Necesitamos descender un poco de toda la carga, ¿no? de temores y de dudas y de asuntos. Y usted creo que le va a agradar, le va a servir para su momento en casa, Y usted dirá, bueno, ¿y es que el pastor está en la iglesia? Sí, estamos realmente desde la iglesia porque es el mejor lugar donde de forma visible y de forma audible pudiéramos llegar con la mejor calidad a ustedes. O sea, básicamente por eso hicimos un intento de hacerlo con el celular, pero la verdad es que no es lo mismo, no es lo mismo. El sentir la sensación de estar acá, ¿no? En esta compañía, solo de nuestro hermano Neftalí y del Señor, lógicamente, y los ángeles que nos guardan, pues da una sensación especial. Y el texto dice de esta manera, y como título quisimos ponerle propósitos de Dios en medio de la crisis, o más bien en singular, propósito de Dios en medio de la crisis, porque quisiéramos llamar la atención al propósito particular de Dios con cada uno de nosotros. Y el texto dice de esta manera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Esta es una palabra atinada para el tiempo. Realmente no fue sacado de las greñas. Es porque quisiera hacer una pequeña alerta en medio de todo lo que se está moviendo. Usted y yo sabemos que hay una gran cantidad de información negativa que se está moviendo. Y lo último que escuché es que si el virus está aerosol en el aire, estamos hablando de que en este mismo espacio pudiera estar el virus y que yo le estoy respirando y que bueno, hermano, y ese tipo de cosas yo estoy seguro que llevan a la alarma a la población. Y si fueran ciertas, porque no lo sabemos. O sea, no tenemos la garantía, la seguridad de que estas cosas sean ciertas. Porque los que manejan información, nadie tiene una información totalmente acabada. Y lamentablemente hay personas con muy mal corazón que viven lanzando cosas. En este tiempo se están lanzando videos que son antiguos de personas muriendo de golpe solo para hacer, presentar o parecer. No sé con qué intención, pero creo que el diablo está de por medio en esto. Hemos visto personas que en trenes y aquí en el país, en carritos de estos de supermercado, tratando como de infectar con su saliva. Y tú dices, wow, pero
¿A dónde iré? O sea, ¿dónde está mi socorro? Y entonces el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando, y lo último que escuché fue bien interesante, hablando sobre el hecho de que necesitamos para lavarnos las manos un jabón básicamente que haga mucha espuma o alcohol a 70 grados, que es lo más eficaz para esto, para el virus, porque no es una bacteria, es un virus, parece que es más delicado, más peligroso aún. Y esta persona, o sea, estamos hablando de algo que no podemos ver, leí, que es un tamaño de uno, o sea, para verse en los humanos es 1 sobre 10 millones, es 10 millones más pequeño que lo que los humanos pueden ver. O sea que no hay manera de que nosotros tengamos salida a esto. Ahora, frente a toda la desinformación e información correcta que está circulando en los medios de comunicación en las redes, hay que preguntarse, bueno, ¿qué sabemos ciertamente? Yo le voy a decir a usted que sabemos ciertamente. Sabemos ciertamente lo que dice la Escritura, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Bueno, porque a los que antes Él escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Yo no vine con la intención de levantar para usted falsas expectativas. Yo no le voy a decir a usted, como dice el Salmo 91, bueno, porque es una contra. El Salmo 91 no es una contra. Es no levantar falsas expectativas, porque yo estoy seguro que usted ha recibido, yo he recibido palabras de que yo te cubro con la sangre de Cristo. Ya estamos cubiertos. Ya estamos cubiertos. Desde el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, dice Efesios que fuimos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Tenemos sello como propiedad de Dios. O sea, yo no tengo que cubrirme de nuevo con la sangre de Cristo, porque no es algo que se quita y se pone, es algo que como cobertura me fue dada, que fue derramada para mi cobertura. Vamos a decirlo de esta manera. Fue derramada para mi cobertura. Yo no tengo que cubrirme todos los días. Hay un tipo de cosas, incluso de oraciones, que tienden al temor, como si Dios no estuviera en control. Se me hace un poco difícil orar, Señor, toma el control, el dominio, porque yo sé que Dios no ha perdido el control. Y por eso tal vez, en lo personal, Dios trajo a mi corazón el hablar sobre el propósito. Porque esto sí sabemos que es una realidad, hermanos. ¿Cuál es esto sí es una realidad? O sea, Dios tiene un propósito, obra para bien de todos los que lo aman. Los que han sido llamados conforme a su propósito, obran para bien todas las cosas que pasan. Y yo me preguntaba, y usted debería preguntarse, vengan acá, ¿y de qué manera obra para bien este virus para mi vida? Mire, pregúntemelo a mí, yo le voy a responder. Pregúntemelo. Y yo le voy a responder, mire, para mí es la primera vez de mi vida, de 53 años, casi 54. Primera vez en mi vida que voy a estar sin salir de mi casa prácticamente 15 días. Primera vez en mi vida. Yo nunca había vivido una situación similar. Hemos vivido momentos de tensión en el país. Por ejemplo, yo viví el huracán David cuando tenía apenas 13 años, en 1979, qué sé yo, algo así. Mal lo recuerdo, usted lo corrige. Pero esos fueron días, no fueron 15 días. Al otro día, a los pocos días, yo no estaba caminando por la calle viendo todos los árboles. Recuerdo que estaba con mi hermano ya fallecido. Y bueno, como yo anduve por la capital, el lugar donde estuvimos, porque el lugar donde yo vivía era una casa de tabla, rodeada de edificios por una casa de tabla. Entonces salimos a la casa de un amigo de mi hermano, y ahí, siendo yo un adolescente, pues ahí pasé el ciclón, y recuerdo que hasta tuve un recuerdo bien interesante, y es que una puerta me majó un dedo por la brisa. Bueno, ahí está. Tengo hasta mis recuerdos. Pero no fueron 15 días. No fueron 15 días donde la gente de uno está atemorizada, que tú no puedes salir, que cuidado no salgas. No fueron 15 días. En primera vez en mi vida. Lo más que he estado fuera del país son 18 días alejado de mi familia. Pero esos 18 días ha sido moviéndome de un sitio para otro. Del único lugar que he estado ausente es de este país y de las cosas que yo hago en el país. Pero qué interesante. Ni siquiera en el tiempo de vida de mi madre, antes de morir, estuve tanto tiempo ausente. O sea, nunca había sucedido algo como esto.
pero sí sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Hemos visto, hermano, y yo quiero llamar su atención sobre esto. Hermano, no, porque la palabra dice que, bueno, que no te sobrevendrá mal ni plaga alguna tocará tu morada. Y yo quiero ir a este texto como parte de velar, de quitarle el velo, amados, a esta forma de ver las cosas nosotros como evangélicos. Dice el Salmo 91, 8 al 10 lo siguiente: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, por cuanto has puesto a Yahvé, que es mi refugio, a Elión por habitación tuya. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada. Cuando usted ve eso, porque es muy fácil tomar el texto de que plaga alguna, el Señor te guarda y tú estás bajo. Sí, estamos bajo la cobertura del Señor. Sí estamos bajo la cobertura del Señor. Pero usted verá, yo le voy a hacer conciencia de algunas cosas, porque no podemos levantar falsas expectativas. ¿Qué va a acontecer? Hermanos, acaba un político influyente del país, de nombre, acaba de declarar que tiene el virus. Profesores, infectólogos han sido afectados por el virus. Y la pregunta es, bueno, pero ¿tiene Dios obligatoriamente, o Dios va? No es que tiene, Dios va realmente a guardar definitivamente a todos sus hijos para que ningún evangélico le dé el coronavirus. Bueno, eso hay que pensarlo. Porque ¿qué va a acontecer? Yo estoy aquí ahora, hermano, sin ningún síntoma. He estado todos estos días en mi casa desde el martes. No he salido a ningún lugar, excepto aquí. Y a comprar unas cosas, unos insumos, con guantes, con todo. Ok, perfecto. Dios me guarda, hermanos, de caer bajo el virus, porque Dios sabe por qué yo dejé de venir al tiempo de matutino en las madrugadas. Dios sabe que usó Dios para que yo dejara de venir a matutino dos cosas. Uno, usó una congestión nasal que me dio y un resfriado, así en ciernes, y le habíamos pedido a los hermanos que tuvieran resfriado, gripe o fiebre, que no vinieran al culto desde el miércoles pasado. O sea, ya tenemos 10, 12 días de prevención como iglesia. Desde el miércoles pasado ya le habíamos dicho a la gente: el que tenga gripe, por favor, no vaya al culto. Porque ya teníamos cierta información de que es un tipo de gripe. Ok, perfecto, un tipo. O tiene síntomas parecidos en algunos casos. Eso fue lo primero. Con todo el ánimo de venir a estar de madrugada acá con los hermanos de 5 a 6:30 de la mañana, tuve que decirlo responsablemente: hermanos, no voy a estar. La segunda cosa que Dios usó fue un consejo que alguien me dio. Y no lo que alguien me dio, no, mi pastor me habló y me dijo: Víctor, tienes que cuidarte, no es por ti, cuida a Neris, cuida a tu esposa. Mi esposa tiene una salud, acabamos de hacerle todos los análisis, hermanos, de todos los órganos del vientre, ecocardiograma, todas las cosas, todo. Y todo salió bien. Salió con un poquitito de anemia, pero es ya, una cosa muy ínfima. No una anemia pronunciada, sino un poquitito bajo los hematocritos, nada más. Y los glóbulos rojos, nada más. O sea, su salud está perfectamente. Pero él me hizo énfasis: en tu casa, Neri, no debe ser expuesta. Dios usó esas dos cosas. Posiblemente si yo no hubiera tenido la congestión nasal que tenía y los síntomas del resfriado que había estado combatiendo con vitamina C y esas cosas, posiblemente yo hubiera seguido viniendo, hermanos, porque yo le creo a Dios. Yo creo en Dios del hecho de que Él va a permitir que a mí me acontezca lo que Él quiere que me acontezca. Yo le puedo hacer una lista de cosas malas que Dios ha permitido que a mí me acontezcan, con todo y que soy hijo de Dios, con todo y que soy un ungido de Dios, con todo y que soy un llamado de Dios, un servidor del Señor. Me han pasado muchísimas cosas horribles que usted las escucha y dice: ¿cómo? Sí, a mí me ha pasado. Y algunas que todavía no he podido revelar. Entonces, yo hubiera seguido viniendo, hermanos, pero por responsabilidad y por el hecho de que le había dicho a mis compañeros de oración: si alguno tiene gripe, quédese. Y empezaron a aparecer varios casos de hermanos que tenían gripe y decidieron quedarse en sus hogares. Pues yo tenía que hacer lo mismo. Y Dios usó esas dos cosas para que yo no venga a orar. Y lo otro, ¿sabe qué? Bueno, ya una tercera cosa, pero fue posterior, porque el gobierno vino a hablar ya, fue el viernes, donde prohibieron literalmente las salidas antes de las 6 de la mañana. Nosotros oramos a las 5, o sea que a las 4 y algo de la mañana yo estaría saliendo de mi casa. Muy bien. Eso nos obliga a todos a tener que quedarnos encerrados y tener que buscar necesariamente cosas que hacer, y que Dios nos ayude a hacer lo mejor en este tiempo que estamos recluidos. Entonces fíjese, ¿qué yo puedo ver del Salmo 91, versos 8 al 10?
y solo quise tomar esos versos porque no es ahí que me quiero centrar, solo quiero mencionarlo para quitarle a usted la expectativa de que a usted no le puede dar el coronavirus, hermanos. Nosotros pudiéramos morir de cualquier cosa porque en última instancia de este mundo vamos a partir. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender, hermanos. Yo he tenido que enterrar 3 de mis seres queridos. 3 de las personas que más he amado, literalmente las he visto partir. Y eso es justo, de una familia de 5 miembros que 3 se hayan muerto, ya no. Usted puede decir, no, tal vez no es justo. Hermanos, esta es la vida terrenal que nos ha tocado vivir. Y a usted y a mí nos pasan cosas que les pasan a los demás seres humanos. La Escritura dice que Dios es misericordioso para hacer que salga el sol sobre justos e injustos. Que Dios es misericordioso para que llueva sobre impíos y sobre santos. O sea, que usted y yo no podemos tener falsas expectativas. No, a mi casa no va a llegar, yo curo, yo reprendo al diablo. Mano, no. Dios puede tener propósitos más allá. Esta iglesia conoce, esta iglesia local de Gaina conoce lo que es ser tocado por el mal. Hemos visto hermanos morir en la flor de su vida. Hemos visto hermanos morir el mismo día que salen del culto, un domingo más de una vez. Gente joven que no estaría supuesta a morir. Hemos visto morir a otros hermanos en otras condiciones. Hemos tenido experiencia de esto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que estamos en un tabernáculo terrenal que lamentablemente no es para siempre nuestra morada en este tabernáculo. Entonces, mire qué puedo observar del Salmo 91, 8 al 10. No estoy diciendo con esto que Dios no nos guarda, no, hermano, no estoy diciendo esto. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo esto. Las plagas de Egipto no visitaron al pueblo de Israel porque estaban en Gosén, ellos con luz y los otros curas. Podemos decirle una cosa para los que están jugando a la tontería, amados, que ahora nosotros somos luz. Nosotros no estamos en Gosén apartados de Egipto, nosotros somos luz y estamos metidos en Egipto, aunque no pertenezcamos a Egipto. Nosotros ahora somos la luz. Ya no estamos con una columna de fuego para separar a los malos. No, estamos todos entreligados ahí, malos y buenos. Y nos vemos afectados por la envidia, por la maldad, por el abuso, por la injusticia de las personas que no tienen a Cristo. O sea, este no es el tiempo de Egipto e Israel. Este no es el tiempo. Esas fueron condiciones muy particulares. La promesa que tenía el pueblo de Israel era de una nación, era de una tierra, de un lugar temporal. La promesa que usted y yo como hijos de Dios tenemos es una promesa de eternidad. ¿Y sabe cuándo nosotros tendremos acceso a esa eternidad? Tendremos acceso a esa eternidad después que abandonemos esta morada terrenal que nadie quiere abandonar. Si usted me pregunta, pastor, ¿a usted le gustaría morirse ahora? Yo voy a decir, bueno, entiendo que puedo ser útil al Señor, pero hágase la voluntad del Señor, punto. Porque ¿cómo peleo yo con Dios? ¿Cómo yo puedo disponerme en este tiempo o en cualquier tiempo de mi vida a pelear contra Dios? Lo voy a compartir una vez más. Cuando mi esposa estuvo aquejada de la enfermedad, un hermano que amo mucho me dice, pastor, usted merece que Dios le haga ese milagro, porque es que Dios ha hecho muchas cosas a través de usted. Y yo iba manejando cuando el hermano me dijo esto y pensé, digo, wow. Y pensé, bueno, tiene cierto dejo de razón, tiene cierta razón. Y tal vez ese tipo de pensamiento muy bueno, muy humano, de mucha compasión, de mucha coinonía para conmigo, de mucho fortalecimiento tal vez, o de acompañamiento en el mal momento. Habiendo partido mi madre días antes, y yo en este problema, en este cáncer en mi esposa, tal vez eso fue que me llevó a pensar lo siguiente. Y no digo que haya sido eso, pero eso puede haber ayudado a mi ego. Oiga lo que le voy a decir. Eso puede haber ayudado a mi ego a que yo me considerare, no, yo merezco. Y trae un caso el Señor a mi mente, que es el caso cuando fueron los ancianos de Israel, donde Jesús le dijo, Señor, mira, este hombre merece que tú le hagas el milagro porque él nos construyó una sinagoga. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Jesús fue con ellos y este hombre recibió su milagro, porque les había construido una sinagoga. Para ellos como gente que incluso tal vez ni creía tanto en Jesús, pero que tal vez habían oído, habían visto sus milagros, fueron como una última alternativa. Ya no hay nada que hacer, maestro. Mira,
Este hombre merece que tú le hagas este milagro porque él nos construyó una sinagoga y él le ha servido mucho a nuestra nación. ¿Usted sabe qué palabra yo tengo que está por encima de eso, del merecimiento humano? Más allá de los méritos humanos, el texto de la Escritura que dice que Dios no es injusto, creo que es en el libro de los Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Que Dios no es injusto para olvidar nuestras buenas obras, que estamos sirviéndole a los santos aún. Dios no es injusto, punto. Dios no es injusto. Finalmente, toda acción de Dios tiene como propósito glorificarse. Y glorificarse no es complacer nuestros deseos, nuestras expectativas humanas. Glorificarse no es que Dios nos complazca o que Él cumpla lo que nosotros tenemos como deseo en la carne. No, eso no es. Glorificarse es que el nombre de Dios, por encima de toda tragedia humana, sea levantado. Y que la gente tenga una expectativa, tenga una forma de ver al que padece siendo hijo de Dios. Que lo vea por encima de los demás mortales que no tienen esperanza en Dios. Eso es Dios glorificarse. Glorificarse es que el nombre de Jesús sea levantado, porque toda rodilla un día se levantará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Eso es Dios glorificarse, que el nombre de Jesús, que es el unigénito, el verdadero santo, el santo 100%, sea levantado por encima de nuestras nimiedades y nuestras miserias humanas. Tengo para decirte, amado, que posiblemente esas fueron de las cosas, mis méritos y recuerdo, y les narro esto brevemente. Mi esposa perdió 3 embarazos. Uno de ellos, el primero de ellos, recuerdo, recibí una visita de Estados Unidos. Y bueno, fue un tiempo tremendo. Salí con esa visita y llegamos a un lugar. Y lloré por alguien y se sanó. Una persona que tenía una afección de hacía varios días. Lloré por la persona en un mercado público. Oré por esa persona y la persona fue sanada. Cuando la persona fue sanada, que a mí me lo comunican, yo pensé, wow. Pero yo acababa de orar por mi esposa, que la había dejado con dolores estando embarazada. Y pensé, wow. Bueno, si Dios fue capaz de sanar a una persona que yo clamo, que no conozco su nombre ni su rostro hasta el día de hoy, que no sé quién es, porque no la conocía, era una dependiente de un negocio. Si Dios fue capaz de sanar a esta persona por mi intercesión, por mi oración, también Dios podrá retener la criatura que mi esposa tiene en el vientre si es su voluntad. Les voy a dar la noticia. La noticia fue que mi esposa perdió a la criatura. Pero no solamente perdió a esa criatura, perdió 2 criaturas más en el curso de nuestro matrimonio. O sea que 3 embarazos fueron perdidos. Ajá, pues no es justo que entonces Dios te usa a ti para alguien y a ti no. No, porque es que eso no es lo que glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es que yo siga confiando en sus promesas eternas por encima de toda cosa que pueda acontecerme, que Él conoce, que Él sabía de antemano y que Él permite con propósito de formar en nuestros corazones lo que dice el texto de Romanos. Dice aquí que parte del tema es para que nosotros, óigame bien, nosotros seamos de la misma forma de la imagen de su Hijo. Que nosotros, usted y yo, seamos de la misma forma. Y vamos a ver esto, hermanos, cómo es ser de la misma forma de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando Lázaro iba a morir? Jesús lo sabía. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Siguió predicando, hermanos. Bueno, Dios iba a ser glorificado también en el hecho de que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Sí, eso es cierto. Pero Él no tiene que resucitar a cada persona. No tiene por qué hacerlo. Porque Él se puede glorificar en una persona que culmina su ciclo de vida, que termina su proceso. Y en la actitud, la reacción de aquellos que quedamos vivos, ¿cómo reaccionamos frente al hecho de que Dios, el omnipresente, el omnipotente, el soberano Dios, decidió retrotraer a esta persona, llamarlo a su presencia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con gratitud por el tiempo dado o con queja por el dolor temporal? Porque no estamos poniendo la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Dios ha glorificado en nuestra reacción, hermanos. Yo estoy diciendo esto y yo espero en el Señor que ningún hermano de esta congregación y de ninguna, pero si me preguntan, bueno, no, me gustaría que nadie de Jaina, de la iglesia de Jaina, de alabanza, muriere por el virus. Claro que no, hermanos. El problema es que yo no sé en qué Dios se va a glorificar. Si usted no está solo viendo esto, dígale a la persona que está a su lado, tú no sabes
¿en qué es que Dios se va a glorificar? Nosotros hemos sido creados, lo tengo más abajo, hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Óigame bien. O sea, usted y yo no sabemos cuál es el propósito perfecto de Dios. Y por lo tanto, debemos nosotros estar atentos, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Te vas a glorificar en dar vida o te vas a glorificar por encima de la muerte? ¿Te vas a glorificar en sanar o te vas a glorificar por encima de la enfermedad? Ese es el punto, hermanos. Porque lo que no podemos perder de vista es que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Le narro una última cosa y continúo con el texto. Cuando mi padre muere un domingo, Día de las Madres, oiga qué regalo de madre para mi madre. Que yo sé que aunque ellos no estaban juntos, ella lo estimaba mucho. Lo sé, porque Dios le mostró, antes de morir él, como un mes antes, le mostró que él estaba enfermo y mostró que había que hacer algo. Día de las Madres, mi padre muere. Yo recibo la noticia a 5 de la mañana, estoy orando de rodillas, lloro un ratito, se lo comunico. Bueno, ni a mi hijo se lo dije, se lo comunico a mi esposa, llamo a mi pastor, hablo con su esposa, está muy bien. Mi reacción fue buscar a alguien, como me recomendaron, busqué a alguien, nadie apareció y tuve que predicar. Prediqué y al final, me paré al final en la puerta y dije, hermano, no puedo detenerme, por favor, tengo que salir, mi padre falleció esta madrugada y debo ir a San Juan de la Maguana a su velatorio. Muy bien, pues esa fue la primera reacción, hermanos. El segundo evento interesante fue cuando mi madre muere, un domingo también, 15 de septiembre del año 2019. ¿Y sabe qué? Yo no llamé a nadie, no llamé a mi pastor. Se lo dije a mi esposa, fue ya como a las 10 de la mañana, o antes de salir del culto, para el culto, no sé. Más adelante, o sea, no se lo dije cuando lo supe en la madrugada, no, yo la dejé dormir y estaba en el proceso de la enfermedad del cáncer de páncreas. Bueno, no se lo dije a nadie, solamente llamé a mi hermano ni a mis tíos. Y simplemente mantuve el mutis para con la congregación. Conjuré las hermanas, por favor, a nadie le diga a nadie, a su familia. Dejen que los niños tengan su culto. Yo no quiero un espectáculo de gritos y de lloro. No, tranquilo. Tranquilo, Dios sabía esto, ¿verdad? Sí, ok. Entonces tranquilo, todo el mundo tranquilo. Y Dios me permitió pasar con mejor notas que el evento de mi padre. Me permitió pasar al evento de mi madre. Todo el mundo sabe el aprecio, el amor que yo tenía a mi madre, la dependencia, la cercanía. Fueron tantas cosas que vivimos, hermanos. Pero ¿qué hizo Dios? Dios fue glorificado en la forma como yo reaccioné en los dos momentos. Reaccioné diferente. La primera vez no se lo dije tampoco a la iglesia ni a nadie. La segunda vez tampoco se lo dije a la iglesia. Pero la segunda vez ya ni siquiera a mi pastor ni busqué quien predicara. Y ellos tenían la palabra. Y era una palabra de resurrección. Era una palabra de resurrección, precisamente iba a predicar sobre Lázaro, pero yo no sabía que mi madre iba a morir. Ya la palabra estaba, cuando llega el domingo ya yo tengo la palabra que voy a predicar. Ya yo sé de qué voy a predicar, o sea, simplemente fue la inspiración que Dios puso en mí y era el único que sabía que mi madre iba a fallecer ese sábado, o ese domingo en la madrugada, era el Dios del cielo. Entonces fíjese, para mí hubiera sido bueno que mi madre sobreviviera a ese evento, entre muchas cosas más que yo le pedí al Señor. Pero Dios es glorificado y debe ser glorificado por encima de nuestra humanidad. Entonces fíjese, ¿qué dice el Salmo 91? Ah, no, que plaga no vendrá. ¿Qué pasa si la plaga toca tu puerta? Aquí hay poderosos que ya les tocó la plaga. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Dios falló? ¿Su palabra es mentira? ¿O tú tienes una expectativa que no se corresponde con el hecho de glorificar a Dios en medio de tus situaciones? Hay un texto por otro lado que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Si pasas por el fuego no te quemarás. ¿Usted sabe qué significa eso? Que tú y yo vamos a pasar por el fuego y por las aguas. O sea, tú vas a pasar por el fuego y por las aguas. Yo voy a pasar. Él nos promete, yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. O sea, Dios nos promete que Él va a mullir nuestra cama en la enfermedad, dice el salmista. O sea, fíjese que tomar ese texto y sacarlo de contexto y venir a plantear una falsa expectativa no es sano, no es santo, no es correcto. Porque usted y yo no sabemos cuál es el propósito de Dios, cómo Él se va a glorificar. Todos sabemos que tuvimos el chikungunya acabando con el país. A mí no me dio el chikungunya, hermanos. A mi madre le dio. Pero mi madre en ese tiempo, con 80 y pico de años, le dio, hermano, pero fue benigno. Fue una cosa increíble como Dios obró para con ella. Una mujer de tanta edad y viviendo sola en ese tiempo. O sea, a mí no me dio, mi madre le dio. Perfecto.
¿Significa eso que yo soy más especial que los hermanos que les dio? Hubieron pastores que murieron por causa del chikungunya. Estaban en pecado, no hermanos. El chikungunya fue un instrumento de Dios para llamarlo a su presencia. Porque usted o muere de una cosa o muere de otra. Porque todos a su presencia vamos a llegar de una manera o de la otra. Simplemente. Y dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. No siempre vamos a ver el pago de los impíos. Conociendo nuestra naturaleza, hermano, y nuestro deseo de que la gente nos pague lo malo que nos hace, yo le puedo garantizar a usted que usted no siempre va a ver el pago de los impíos. ¿Por qué? Porque, hermano, el pago de los impíos muchas veces va a ser en el juicio final. El pago de los malos, digas impío, aquella persona que su maldad le regodea, que es una persona que disfruta la maldad. Y vamos a decirlo de una manera más peligrosa, que no está simplemente que Dios lo va a llamar y él no va a escuchar, de esa manera. Entonces no siempre vamos a ver, pues no se trata de complacernos a nosotros mismos, sino de que la justicia de Dios sea hecha. Y Dios no tiene por qué avergonzar o maltratar a una persona mala para darte el placer a ti. Mira, qué bueno. Ay, yo sabía que me lo iba a pagar porque Dios es mi justicia. No, la Biblia dice es, no te apresures en tomar venganza. Dad lugar a la ira de Dios. Dale lugar a la ira de Dios. O sea que fíjese que nosotros estamos llamados a permanecer un poco más tranquilitos y no necesariamente que nuestra carne nos deleitemos en el hecho de que Dios está maltratando a alguien, de que se le murió la familia, de que no, hermanos, para nada. Para nada, eso no es el pensamiento de Dios para el nuevo pacto. Para el pensamiento de gracia, eso no es el pensamiento. Lo segundo que dice es, por cuanto has puesto a Yahvé, que es mi refugio, al Elión por habitación tuya. Entonces, fíjese que lo próximo es que debemos poner a Dios como nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro escondrijo, nuestra confianza, nuestra esperanza. Pregunta, ¿cuál es la esperanza que tenemos que tener en Dios? ¿Usted sabe cuál es mi esperanza, hermanos? Yo he estado enfermo de varias situaciones, fui operado, o sea, he pasado por situaciones normales de la vida. Dios no tiene por qué evitarme esas cosas. Yo sí tengo el deber de glorificar a Dios por encima de esas cosas. Yo he predicado con enfermedad, yo he predicado con diferentes situaciones. ¿Por qué detener si Dios lo sabe y me lo permite? Bueno, por algo Él lo permite. Yo sé que le voy a dar testimonio a alguien del que me esté escuchando, que me esté viendo, cuando en medio de mi dificultad, en lugar de quejarme, yo lo que hago es glorificar a Dios haciendo lo que tengo que hacer, porque Él tiene conocimiento y tiene control de todas las cosas, y por algo Él permite entre todos nosotros. Tú y yo somos elegidos de Dios. Cuando padecemos por el Evangelio, padecemos por el Señor. Elegidos. A alguien hay que elegir. Siéntate bienaventurado de ser elegido. ¿Sabe por qué? Por una simple razón. Porque el instrumento que no es usado es un instrumento que al final se deprecia. Cuando tú tienes un vehículo que no es usado en el tiempo, ese vehículo se deprecia. Todo instrumento coge moho, pierde habilidades, las cosas se complican para el instrumento. ¿Por qué? Simplemente porque no ha sido utilizado. Tú y yo tenemos muchas formas como Dios nos habría de utilizar. Eso es lo segundo, debemos haber puesto a Dios como nuestro refugio y como habitación, como morada o cabaña, lugar de refugio. Vamos a ver esto. Poner a Dios primero como mi refugio, mi escondedero. Y luego dice que como mi cabaña o habitación o guarida o lugar de vivencia. En medio de las situaciones difíciles, ahora con este coronavirus. Nosotros en mi casa estamos haciendo algo que yo me había propuesto hacer y hace poco tiempo que me lo había propuesto, por cierto, de nuevo, y era, bueno, estamos teniendo un tiempo de oración de más de una hora, mi esposa, mi hijo y yo, casi todas las noches, todas las noches. Muy bien, yo quería que eso fuera hoy temprano, pero nos levantamos a horas diferentes y bueno, hay cosas que yo tengo que hacer antes de hacer algo como esto. Pero hemos logrado eso. Algo que yo había querido hacer, pero que por el hecho de yo llegar tarde, o mi esposa dormirse temprano, o mi hijo no estar, o lo que fuere, no se había logrado. Eso lo hemos logrado en estos días. Esto puede tener muchos propósitos, hermanos. Puede tener muchos propósitos. Y eso es lo que yo creo que descubramos juntos. Finalmente dice que cuando tú has puesto a Yahvé por tu refugio y por habitación o cabaña o guarida tuya, no te sobrevendrá mal ni plaga alguna tocará tu morada. La verdad, hermanos, es que cuando tú estás refugiado en el Señor, 100% nada te toca.
dice el salmista, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando nosotros seamos espíritu, vamos a estar totalmente refugiados. La Escritura dice que estamos en la mano de Dios y que nadie nos arrebatará de las manos del Padre. Pero es arrebatarnos para perdición. No implica que mientras estamos en este mundo, en este ambiente terreno lleno de enfermedades, de virus y de situaciones, al evangélico no le puede dar gripe. La gripe es un virus. A los evangélicos no le puede chikungunya, es un virus, un mosquito. El dengue, los mosquitos andan por todas partes. Pudiera Dios querer glorificarse, permitiendo que la enfermedad, que la plaga toque nuestro hogar, y aún la muerte física, para glorificarse y que la gente vea la actitud de un creyente que tiene su esperanza puesta en el Señor. Es diferente cuando lo vemos así. Es diferente. Ni decir, debo decirlo esto, que cuando la Biblia habla de que ni plaga alguna tocará tu morada, esa palabra se aplica para llaga, se aplica para herida, para azote, para golpe, para ofensa, no solamente para plaga. O sea, que hay una serie de cosas ahí como sinónimos de la palabra plaga, que dice el texto que no te van a tocar, no van a tocar tu casa. Pero usted sabe que si usted no le ha llegado el momento de ver partir un familiar, le va a tocar. Le va a tocar. El tema es cómo llevo la muerte. ¿Llevo la muerte como el momento de entrada a la presencia de Dios, o llevo la muerte como algo malo? No, hermanos, la muerte es, decía alguien que lo escuché, un aliado nuestro. ¿Por qué? Porque la muerte hace lo que usted y yo no queremos hacer, voluntad propia. La muerte nos viene a buscar y nos lleva a la presencia de Dios, a los que somos hijos de Dios. Hay que estar claro en eso. Entonces fíjese, ahí entonces sí podemos ya hablar claro un poquitito más adelante. Y había una pregunta aquí. Como creyentes, si la plaga no tocará mi morada, ¿estamos nosotros los creyentes exentos de las enfermedades que azotan el mundo? Y la respuesta es no, no estamos exentos. Los pastores mueren del corazón, de cáncer, de lupus, de todo. Los pastores mueren de todas formas. Y si un pastor como servidor puede pasar por ese tipo de procesos, hermano, decía Jesús, si al árbol verde le hacen una cosa, ¿qué no se va a hacer con ramas secas? ¿Sabe quiénes son las ramas secas? Usted y yo, incluyendo los pastores, servidores de Dios, que debemos glorificarlo en todo momento. Entonces, la primera pregunta, vuelvo y repito, ¿estamos nosotros, iglesia de Dios, iglesia de la alabanza de Jaina, iglesia del mundo, exentos de las enfermedades que azotan la sociedad y el mundo ahora mismo? No estamos exentos. Yo creo que usted esté abierto. Usted no tiene que llamarlo enfermedad, pero yo creo que sepa que con simplemente usted reprender no va a evitar eso, si es la voluntad de Dios, que usted pase por el proceso para que le predique a alguien que esté en una cama cerca con usted. Porque eso es parte del tema. El evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser glorificado. Segunda pregunta, ¿Dios es glorificado solamente en que no nos pase nada malo nunca? No, hermano, Dios es glorificado. Dios es glorificado en todas las cosas. Debe ser glorificado. Él no es glorificado solamente cuando nos evita los malos ratos. No es así. Pierda. Sáquese eso de la cabeza. Sáquese eso de la cabeza. Yo no puedo venir a usted a plantearle irresponsabilidades de que Dios lo va a... No, yo no sé si Dios lo va a guardar. Ahora, yo sé que usted y yo podemos mantener una actitud de guardar las precauciones para llegar a este lugar. Yo vine con guantes y con una máscara. Alcohol a todas las cosas, vinimos con todas las precauciones. Sí, correcto. Porque no me voy a lanzar a lo loco, porque yo estoy pensando que tengo a alguien que puedo afectar con mi salud. Que yo puedo ir a contaminar a mi esposa que está en la casa tranquila de mi propio hijo. Yo no quiero eso. Simple. Pero yo soy que no quiero eso. Dios ha de ser glorificado, no importa la condición. Entonces fíjese que Dios no es simplemente glorificado en que no nos pase nada malo nunca. No es cierto, hermanos. Nos van a pasar cosas malas, pero Él nos va a acompañar en el proceso de las cosas malas. Él nos va a acompañar en el proceso. Usted tiene que entender eso. Dígale al que está a su lado si no está solo. Dios te va a acompañar en el proceso si Él quiere que pases por el proceso. Estoy diciendo con esto, no vas a evitar tú ni nadie va a evitar que lo que Dios quiera para ti te acontezca. Y no es que Dios quiere enfermarte, es que va a permitir, si Él quiere glorificarse en la enfermedad, Él va a permitir que tú te glorifiques. Hoy no tendríamos testimonio de cáncer de páncreas desaparecer si mi esposa no hubiera pasado por el proceso de la enfermedad. Y usted, pero mejor que no me ponga la enfermedad, hermanos. Dios es soberano.
No sea tonto, sáquese esa tontería, esa ridiculez de la cabeza. Dios es soberano. El tema es glorificar a Dios por encima, por encima, por encima. Cuando mi esposa vio todos los resultados de todos los análisis que le hicimos hace apenas como una semana, bueno, ayer de hecho nos tocaba ir a un nutricionista y se suspendió lógicamente. Pero ella glorificó a Dios porque a ella una vez más le confirmó que ella no tenía nada. Mano, una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Algo digno de usted solamente pasar así ya glorificando a Dios y no tener temor de nada. Porque como yo le decía a alguien, si el cáncer no te mata, porque Dios no quiere, el virus no te va a matar porque Dios no quiera. Téngalo claro. Por favor, descienda. Los evangélicos no tenemos que ser ilusos. Descienda. Y la tercera pregunta es, ¿Dios es glorificado en que no nos pase nada o en que por encima de las miserias humanas lo representemos dignamente y le demos gloria en medio del sufrimiento y mostremos que tenemos una esperanza que no es en este mundo? Dios ha de ser glorificado en medio de la crisis, hermanos. Y vuelvo al tema entonces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. A los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, fíjese lo siguiente, amado. Hay que recordar un par de cositas con respecto a esto. Usted ama a Dios, yo amo a Dios. Los que estamos caminando en el Evangelio amamos a Dios. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Y sabemos. O sea, Pablo estaba persuadido, había sido persuadido, convencido, él. Y él dice, sabemos. ¿A quién él estaba incluyendo? No sé. Pero él está diciendo sabemos, o sea, que significa que era él y otras personas. Sabemos, los siervos de Dios, sabemos, los hijos de Dios, sabemos, los apóstoles, no sé, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces déjenme hacer una acotación acá. Y es que los llamados conforme al propósito de Dios sufrieron cosas terribles en sus vidas terrenales. Todos murieron de forma terrible, la gran mayoría de ellos. Y Pablo dice en 2 Corintios 11:29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Quién es inducido a pecar? Y yo no me quemo de angustia. Pablo, el superapóstol, está diciendo, el escritor de más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento, está diciendo lo siguiente, que él también se enfermaba. Se dice que él tenía un problema de la vista, pero también él manifiesta, para cumplir con este texto, también él manifiesta, oye, lo que no quiero hacer eso hago, y admito una cosa, es que el pecado está en mí. Hay algo que me lleva a pecar, es que la ley del pecado que está en mí me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces fíjese, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Claro que yo enfermo. O sea, Pablo está admitiendo su humanidad, está admitiendo, para que la gente no se haga falsa expectativa, yo también me enfermo. ¿Cuál es el grito? Pero por encima de su enfermedad, él sigue adelante. Por encima de su debilidad, aleluya, que él dice, ven acá. ¿Y quién es inducido a pecar? Y yo. No me quemo de angustia, ¿por qué? Porque también soy inducido a pecar y a veces logro vencer y otras veces caigo para gloria de Dios. Porque el que está de pie, para su Señor está de pie. Pero el que está caído, para su Señor está caído. Eso es lo primero. Entonces, pero fíjense algo, que aquí dice que son los llamados conforme a su propósito. Y el mismo Pablo en Efesios nos habla al respecto y dice, según nos escogió en él, en Cristo, en Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Primer propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestinado. Dios los llamó conforme a su propósito. Habiéndolos predestinado en amor. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías. Según la complacencia de su voluntad. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en Él, amado. Fíjese, amado hermano, que está diciendo acá algo que nosotros podemos tener por certero. Nosotros hemos escuchado, reitero, muchas informaciones que son contrarias, incluso hemos escuchado tanta tontería, tantas cosas, hermanos, terribles. Pero esto no cambia. Esto no deja de ser palabra de Dios.
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. A los que llamados conforme a su propósito son llamados. Fíjese que aquí dice que son llamados conforme a su propósito. Son llamados conforme a su propósito. Los apóstoles, incluyendo Pablo, hermanos, padecieron cosas terribles. Terribles. Forma como fueron asesinados. Algunos fueron aserrados. Otros, como Esteban, fueron apedreados. Llamados conforme a su propósito. Apedreados. Y ahí estaré reprendiendo. Yo reprendo. No. Propósito de Dios. Entonces la muerte de Esteban sirve como ejemplo a Pablo para él decir: yo estaba ahí, yo consentí, etcétera, etcétera. Hermano, es tremendo. Entonces fíjese que somos escogidos de Dios, que somos predestinados por Dios, que fuimos adoptados por medio de Jesús, y que parte de ese tema es dos cosas: uno, ser santos y sin mancha, y dos, que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, aquí viene la gran reflexión final. En estos minutos finales, ya después de 45 minutos aproximadamente de compartir con ustedes. Propósito en el mundo. ¿Ama Dios el mundo? Sí, Dios ama el mundo. Lo creo. Lo creo porque lo ama. Ahora, ¿el mundo responde a la voluntad de Dios? No responde el mundo a la voluntad de Dios. Y vi un reporte muy interesante creo que ayer o antes de ayer, donde decían que no solamente hay que ver las cosas malas, porque el virus, por encima de todo lo que se dice, es menos letal que otros que tenían un asunto de muerte más alto, un porcentaje de mortalidad más alto. Muy bien. Pero hay reportes en el mundo de que animales en diferentes países han salido a caminar por las ciudades como Japón, Venecia, España. En Venecia dice que los canales por donde la gente circula, los botes, están transparentes, y que, bueno, que han aparecido delfines, que esas cosas no aparecían. Pavos reales caminando por las calles, creo que de España. En Japón, los ciervos, entre otras cosas, jabalíes. El virus logró, hermanos, en pocos meses lo que muchos videos de concientización, ONGs, iglesias, instituciones de toda índole, toda charla de reuniones diplomáticas hizo lo que nadie ha podido hacer hasta ahora: detenernos. Creo que parte del propósito del virus para el mundo es detener el mundo. Hermanos, hay menos polución. Se cuenta de que en China hay menos polución, que en Italia también hay menos contaminación. ¿Por qué? Hermano, estamos hablando de millones y millones y millones de autos detenidos durante un periodo, hermano, donde nadie se puede mover prácticamente. Y eso ha ido limpiando. Entonces decía el artículo, que vi bien interesante, porque es una noticia. Decía que más daño iba a hacer el problema de contaminación ambiental que el virus en el mundo. Iba a matar más personas el oxígeno dañado que el virus como tal. O sea que hemos caído en un temor, porque frente a algo que no podemos ver y no podemos detener, y no tiene cura. Para los ricos de este mundo y los pobres de este mundo, que el dinero o la falta de dinero, hermanos, no puede evitar que la enfermedad toque tu casa, en vista de que no tiene cura. No hay forma de evitarlo. ¿Cómo? Bueno, digamos que hay una forma de evitarlo, entre comillas: quédate en tu casa. Quédate en tu casa, no asistas a reuniones masivas. Sí, hermanos, se habla de que un 80% de la población mundial finalmente tendrá el virus. Que unos tal vez lo pudiéramos tener, y unos vamos a enfrentarlo, a inocularnos, reaccionar rápido a eso, y lo vamos a vencer. Otros, sencillamente, sus condiciones de salud, de diabetes, hipertensión, entre otras cosas, cáncer, va a hacer que el virus destruya sus vidas, que mueran en el proceso, porque son una población muy vulnerable. Pero reitero, a nivel del mundo, el virus ha logrado detener. A nivel del mundo, el virus ha logrado reducir los niveles de contaminación ambiental en el mundo entero. Dios está llamando la atención de las naciones. En las naciones, bueno, Dios está llamando la atención al pecado cometido. Circula el testimonio de un senador americano donde él pide perdón por los pecados de Estados Unidos. Sabemos todos que el presidente de Estados Unidos llamó a la oración como forma de enfrentar esto, porque ellos están de manos atadas, están buscando todavía la cura. No la tienen, hermanos. Los sistemas de salud han colapsado en todas partes. ¿Nosotros qué vamos a hacer, hermanos? Nosotros debemos aprovechar, y según van pasando los días, como que yo voy aterrizando más y voy dedicándome
estoy teniendo cada vez más tiempo de oración. Óyeme lo que le estoy diciendo. Mientras van pasando los días, como que voy haciéndome la idea, Víctor, tú no puedes salir. Yo pensaba, el jueves yo tenía citas ministeriales aquí y las suspendí por un asunto de sentido, lo que les dije, no exponer a mi familia. Contactarme con otras personas sería exponer a mi familia, no exponer a mi esposa y a mi hijo al virus. Ok, muy bien. Pero fíjese que hay un llamado a los ricos y a los pobres del mundo. Todo el mundo está atemorizado, ya ha llegado a los más encumbrados de las naciones. Presidentes de naciones tienen el virus. Se habló de que en la misma Casa Blanca un servidor, una persona relacionada al vicepresidente, tiene el virus. Y creo que hoy se estaba él sometiendo a la prueba del COVID-19 para ver si lo pudiera tener. Supuestamente no. El mismo presidente Trump pudo haber estado expuesto. O sea, esto ha llegado a todas las esferas y desde esas instancias de mucho poder, la solicitud ha sido, por favor, vamos a orar. Orar es una gran solución. Creo que, reitero, de igual manera nosotros como nación habría que hacerse la pregunta. Y más bien quiero llevarlo a esto primero, antes de hacer esas tres preguntas. Como reacción, mire lo que va a pasar como reacción con el virus. Cuando yo venía de camino veía motoristas y personas detrás de los motoristas sin ningún tipo de protección, exponiéndose a contraer el virus porque el de adelante lo tenga, el respiro, qué sé yo qué cosa, y el de atrás se le pegue. Y luego ese lo va y lo lleva a su casa. La gente no ha tomado en serio el asunto y eso es lo que ha pasado en Italia. Vemos los casos de muerte, tienen una mortalidad como de un 10%, cuando el virus no pasa de un 5%. Ellos están en un 10% hasta ahora. Entonces, ¿por qué? Por descuido, porque la fase de contagio hizo que todo se dañara. Entonces, ¿cómo reacciona en el mundo? Sin dudas, algunos podrían volverse a Dios. Mucha gente que teme por su vida se va a volver a Dios en este tiempo. Esa es la verdad. Pero por otro lado, y van a ver la misericordia de Dios, otros se van a endurecer y posiblemente no superen la pandemia. Porque yo podría ver hasta un tipo de juicio sobre el mundo, esta sociedad tan difícil que está, las condiciones tan difíciles que están a nivel mundial. La cosa está difícil porque está atacando a personas muy vulnerables, pero ya se sabe que le da a todo el mundo. Ahora, como tiene un propósito para todos los que lo buscan y todos los llamados, yo entonces hago la reflexión para nosotros al final. Primero, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia? Tenemos meses insistiendo, hermanos, en la búsqueda del rostro de Dios por las madrugadas. Cada madrugada de los últimos 5 meses a 6 meses hasta hace días, estuvimos clamando casi diariamente: Dios, Padre, guárdanos del mal y del maligno. Que tu mano sea sobre nosotros, bendícenos en verdad, Señor, y ensancha nuestro territorio. Casi todos los días orando en la dirección de la oración de Jabes. Casi todos los días orando en la dirección de encaminar la iglesia, que Dios nos ponga sensibilidad para buscar el rostro de Dios. Y así como dice nuestro lema de este año, darle las primicias a Dios cada mañana. Si a mí no me guardó, hermanos, estos 6 meses de oración ininterrumpido, prácticamente diario, clamando el mismo clamor todos los días, no sé qué me va a guardar. Yo voy a seguir tomando mis medidas de protección. Yo ando con mis guantes, ando con perfecto. Pero yo tengo 6 meses pidiendo a Dios: Señor, guárdame del mal y del maligno, como dice Jabes en el texto famoso aquel de la oración de Jabes. Como iglesia, Dios puede tener el propósito, hermanos, de que nosotros, yo lo vuelvo y se lo reitero, nos encaminemos a buscar más el rostro de Dios y dejemos la manera vana de vivir que tenemos. Porque hemos caído en toda clase de pecados inimaginables. Usted y yo tenemos que detenernos. Segundo nivel, como familia. Ya les dije lo que está pasando en mi familia. Y eso debe ir incrementándose con los días. Eso va a ir mejorando, porque yo, en lugar de reunirnos en la noche, quiero que nos reunamos en la mañana. O sea, hay que hacer los arreglos de una forma u otra para que eso sea así. Que lo primero, como familia, no yo personal, no, como familia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ustedes que son llamados de Dios. Hermanos, hay situaciones que hay que resolverlas ahora porque estamos obligatoriamente juntos. Antes usted podía salir de la casa e irse para tal o cual lugar por el simple hecho de que usted podía salir, pero ahora no puede salir. Y eso nos está confrontando a todos como familia, hermanos. ¿Cuál es la reacción de los padres hacia los hijos? De los hijos hacia los padres, de los esposos a esposas y viceversa.
cómo se están resolviendo los temas, cómo estamos reaccionando, cómo estamos colaborando en el hogar. Yo quisiera ver a estos hombres machistas, cómo están funcionando en este tiempo. Si es que ellos van a pasarse el día viendo noticias y los demás de la casa haciendo de todo y ellos no van a colaborar con nada. Ya sé de un hermano que él trabaja mucho fuera de su casa, que lo han puesto a fregar. Digo, gloria a Dios, por fin están haciendo algo. Porque hay gente que quiere agarrarse del hecho de que trabajan fuera y no participan, no ayudan a su familia, hijos o esposa en nada. ¿Cómo lo estamos haciendo como familia? Hay un propósito. Dios, oiga bien, obra para bien. Lo voy a leer de nuevo y por eso me quería quedar en el 28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Estamos tratando de descubrir cuál es el propósito de Dios para nosotros como familia. Tenemos que orar. Y precisamente anoche, como cosa curiosa, yo oraba, Señor, cumple tu propósito. Cumple tu propósito en nosotros como familia. Cumple tu propósito en nosotros como hogar. Cumple tu propósito bendito en nosotros como nación, como iglesia, como individuos, que es el último nivel ya de propósito. Dios ha tratado cosas conmigo en este tiempo de encerramiento, como individuo. Ya no solo como familia. Y hay cosas que me son difíciles, hermanos. Pero estoy procurando hacerlas para la gloria de Dios. Yo te invito, y aquí concluyo, a que tú, que eres llamado, como familia eres llamado, que tú determines en tu corazón, buscar primero cuál es el propósito de Dios. Pedirle a Dios que te ilumine ahora tu entendimiento para encontrar cuál es el propósito de Dios. No como iglesia, como familia y como ente personal. ¿Sabe por qué? Por una simple respuesta que está aquí. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, todos los virus ayudan para bien a aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Tal vez no lo has visto hasta este momento, tal vez no lo has visto, pero lo vas a ver. Yo te invito a que tú te detengas, que a partir de esta noche, a partir de hoy, de este momento, cuando concluya finalmente, que tú te detengas y hables con el Señor y le digas, Señor, muéstrame tu propósito y reflexiona. Haz una lista, reflexiona las cosas que tú debes mejorar en la casa, en lo personal, en tu comunión personal, tu lectura de la Escritura, tu devoción, tu fidelidad, porque hay gente que va a aprovechar este tiempo para ser más infieles de los que son. No, debemos detenernos. Así que hasta ahí lo dejamos como un tema de reflexión. Recuerda, te reitero, que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todos los virus nos ayudan para bien, todo va a obrar para bien. Salgamos bien ilesos de la crisis o salgamos infectados, Dios debe ser glorificado y va a obrar para bien de ti y de tu familia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión que nos vamos a ver por acá.